Bueno, lo prometido es deuda. Yo les había prometido subir el homicidio en riña, porque mucho se ha hablado al respecto, pero la verdad que escuché cosas que no tenían nada que ver. Entonces me pareció interesante analizar el artículo 95 del Código Penal, el cual regula justamente que cuando en una riña o una agresión resultare en que formaren partes más de 2 personas y resultare la muerte o las lesiones previstas en el artículo 90 y 91 del Código Penal, sin que se pudiera identificar al autor, los que hubiesen ejercido la violencia sobre esta persona serán serán los responsables. Y se aplicará de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 años en caso de lesiones. En caso de que no resultare ninguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal, se aplicará la pena prevista en el artículo 96, que es creo que son de 4 a 120 días de arresto. Entonces vamos a ir analizando esto. En primer lugar, es una figura que siempre trajo algunas complicaciones con respecto al tema de la constitucionalidad. Y a partir del año 2006, en el caso Antini, se declaró la constitucionalidad del artículo. ¿Por qué esto? Porque cuando se tomó este artículo se sostenía que estaba violando principios constitucionales y que al no poderse determinar quiénes eran los autores, había 2 posturas. D'Alessio, tomando Fontán Balestra, sostenía que o eran todos culpables o no había nadie culpable. Y a partir de ahí es que con este precedente se establece la constitucionalidad. De todas maneras, la Corte fue muy dura con el artículo porque establecía que sí estaba en el borde el artículo, al rozar ciertos principios constitucionales como el de la culpabilidad y el principio de inocencia. Entonces, cuando el artículo dice primero, riña o agresión no es lo mismo. En lo que tiene que ver con la riña es una actitud activa y la agresión es una actitud pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay una riña es todos contra todos. Cuando hay una agresión hay una actitud en la cual el que está siendo agredido toma una actitud pasiva de defensa en la cual no despliega ninguna actitud para defenderse. Es decir, ya sea huyendo, ya sea protegiéndose de su cuerpo, o particularmente, lamentablemente, el caso de Fernando. Ahora después vamos a ver por qué no es un homicidio en riña. Entonces, son 2 cosas completamente distintas. En la riña, la persona se defiende y en la agresión, la persona toma una actitud pasiva, la cual se defiende. Después cuando dice que más de 2 personas, ¿por qué? Porque ahí Molinari lo que decía que si eran 2 personas era la víctima y el agresor, con lo cual ya quedaba identificado quién había ejercido la violencia contra la persona o la agresión. Después, cuando resultare la muerte o las lesiones previstas en los artículos 91, cuando hace referencia a las lesiones, se está hablando de lesiones graves o gravísimas. Recuerden que si no son estas, se da el supuesto del artículo 96. Y después que la parte más importante es que sin que constare quiénes son los autores, se tendrá por autores a todos los que ejercieron la violencia sobre la persona del ofendido. Es decir, ¿por qué no se da el caso de Fernando en esta causa? Bueno, porque sí se tiene determinado quiénes son los autores. Por medio de las aplicaciones de los celulares, por medio de las filmaciones, de los boliches, de las casas, etcétera. Pero en el caso de que no hubiese ningún tipo de prueba, se tendrá por aquellas personas que hubiesen ejercido una violencia sobre la persona. Y esto es justamente lo que diferencia el caso de Fernando. Hay mucha gente que dice, no se aplica el homicidio en riña porque Fernando no participó de ninguna agresión. No tiene nada que ver. Estamos hablando de 2 cosas completamente distintas. Si Fernando no hubiese, por supuesto, participado en ninguna agresión, estamos hablando en el segundo punto del artículo cuando dice agresión, que es cuando la víctima toma una actitud pasiva en la cual no se defiende
pero al quedar determinados quiénes son los autores y quiénes fueron las personas, por eso no se da ese supuesto. Pero en el supuesto caso en que Fernando se hubiese defendido y hubiese fallecido de todas maneras, se daba el supuesto de la riña y hubiese sido, si no estaban determinados los autores, un homicidio en riña. Por eso hay que determinar bien qué es la riña, qué es la agresión, y en el caso de que si los agresores, los autores quedaron individualizados. En el caso de que no hubiesen quedado individualizados, se va a tener presente justamente el tema de quienes ejercieron una violencia sobre la víctima. Eso por ese lado. Y creo que no me quedó nada más pendiente. Entonces, para resumirlo, vamos de vuelta. Si Fernando, vamos al caso en particular, hasta el supuesto de agresión hubiese sido un homicidio en riña, y suponiendo de que no se hubiese determinado quiénes eran los autores, hasta ese supuesto hubiese sido un homicidio en riña. Lo que la gente se confunde es decir, bueno, pero él no se defendió, él no participó en la agresión, eso no tiene absolutamente nada que ver. Por eso la ley prevé lo de la riña y la agresión. Son dos supuestos completamente distintos. Uno tiene una actitud activa y el otro tiene una actitud pasiva. Y después el otro supuesto importante es si no se hubiese podido determinar quiénes son los autores. En el caso puntual de Fernando se puede determinar porque por medio de las filmaciones y de los videos se hizo una reconstrucción de cuáles fueron los que participaron de la agresión y los que le dieron la golpiza. Esos son los supuestos que hay que tener presente, por eso no es un homicidio en riña, y hay que tener puntualmente en el artículo si se da cada uno de los puntos que establece el artículo 95. Muchas gracias.